Luis, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos, porque hoy la entrevista es diferente. Yo estoy con la BlackBerry leyendo las preguntas y estoy con el concejal de turismo de Zamora. Luis, vas por el aire, vas rapidísimo. ¿Cuál es la diferencia de Zamora como destino? Me gusta eso de vas por el aire. Sí, vas por el aire. Yo te voy hablando de vas por el aire a pesar de que no tengamos el aeropuerto todavía, ¿no? Pero bueno, bueno, también en Asturias lo tenemos sí, y es sí, como si no estuviera, sí, porque sí. ahora vuelos se cierran y Air Berlin dice que, salvo ellos, ya no queda prácticamente casi nadie, ¿no? Poco más, ¿no? Bueno, sí, porque en el fondo yo creo que esto de las comunicaciones sigue siendo uno de los hándicaps que tenemos las ciudades medias, ¿eh? Yo creo que ahí estamos hablando mucho del poder y el reto de las ciudades medias. Precisamente en Asturias, no hace mucho, la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, tenía una conferencia organizada por la Nueva España, ¿no? En torno a eso, el poder y el reto de las ciudades medias, que uno de los retos, sin ninguna duda, yo creo que es el de entender el turismo como economía de las ciudades, y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos. No, Churchill decía que el éxito reside en que fracaso tras fracaso continúes con entusiasmo, o sea que lo importante es el entusiasmo, ¿no? Pues efectivamente, si sacamos el contexto de, probablemente que Churchill no se refería en ese caso a lo que nosotros nos podamos referir ahora, pero yo creo que todas estas frases tienen un parafraseo que se puede hacer útil en cualquier contexto. Sí, ¿Y por qué cómo vendéis turismo de forma diferente, Luis? En Zamora, ¿no? Una ciudad interior. ¿Cómo lo vendéis? Sí, está bien lo de cómo vender turismo de forma diferente, es más, me gusta, sobre todo por el hecho de que yo creo que ahí radica el interés digamos, de la promoción de las ciudades. Yo creo que no está tanto en empeñarnos en buscar competir con otros en aquellos aspectos que pueden ser los que todos tengamos, o que nos empeñemos en demostrar que todos tenemos lo mismo, sino todo lo contrario, en mostrar qué aspectos son o qué rasgos son los verdaderamente diferenciadores de las ciudades y poner eso como un valor a la hora de hacer promoción, ¿no? Entonces nosotros, desde luego, ahora en Zamora estamos muy implicados en un aspecto que me parece fundamental, ¿no? Zamora es una ciudad que se conoce, yo creo que internacionalmente y mundialmente, como una ciudad de patrimonio románico, la ciudad románica por excelencia. Hablamos de una ciudad pues con más de 23, 24 templos románicos abiertos verdaderamente para disfrutarlos en el casco de la ciudad, en el casco urbano de la ciudad. Pero yo creo que toca, y en eso estamos muy implicados, contemporaneizar mucho el discurso de las ciudades. Es decir, son ciudades con una carga histórica importante, con una carga, Zamora, una ciudad medieval, una ciudad romana, una ciudad con historia, pero verdaderamente una ciudad que ahora lo que hemos de buscar es cómo hacer o plantear un discurso del siglo XXI que nos permita atraer y captar ese tipo de turistas. Estamos en turistas del siglo XXI. Entonces, nosotros, desde luego, nuestra implicación es en buscar un discurso conceptual, moderno, atractivo y a la altura de las expectativas de la demanda del turista del siglo XXI. Vale, dime una cosa, Luis, las redes sociales, yo soy un enamorado de las redes sociales, del wifi libre en los hoteles y de todas estas cosas que se deben utilizar más como un utility que como un commodity, ¿no? Como la luz y el agua prácticamente, ¿no? Vosotros promocionáis desde el ayuntamiento las redes sociales, yo ayer en Santander decía que se hace marca, yo creo que el canal online es el canal, como decía Enrique Dan, no es un canal, es el canal y digamos, entre el origen y el destino, la confianza que existe, ¿no? Las redes sociales, yo creo que aparte de hacer marca, unen esa diferencia que hay, ¿no? Esa falta, digamos, de confianza, ¿no? ¿Tú cómo lo movéis o cómo lo veis desde el ayuntamiento, ¿no? Bueno, desde luego, en primer lugar, con una confianza absoluta de que esta etapa pasa por ahí, ¿no? Es decir, yo creo que hemos de dar un paso importante, aparte de, como decía antes, de actualizar los discursos de las ciudades, creo que también toca actualizar la gestión del turismo en las ciudades, ¿no? La gestión, nosotros en Zamora, muy implicados, por ejemplo, ahora y recientemente constituida una sociedad mixta de gestión del turismo, en el que participa el ayuntamiento con un capital importante, pero en el que se da corresponsablemente una participación al empresariado de la ciudad, porque en definitiva yo creo que la promoción turística y el trabajo del turismo en los destinos depende de ese trabajo compartido codo a codo entre el sector público responsable de la creación del producto, por ejemplo, de un poco de todo lo que es el poner en valor lo que las ciudades tienen como patrimonio, pero también el sector servicios, el empresariado implicado corresponsablemente en la gestión del turismo. Entonces, en ese sentido, creemos fehacientemente que ha llegado el momento de dar un paso más y pasar de promocionar los destinos a creer claramente en la economía que produce el turismo, sobre todo en las ciudades medias, y para eso comercializar el destino es fundamental. Comercializarlo convencidos de que para comercializar hay que crear un producto atractivo, ¿no? Y en ese sentido la implicación es fundamental, hay que crear un producto turístico adecuado, hay que creer que se tiene
la posibilidad de crear ese producto, y por eso antes hablábamos del románico de Zamora, hablamos del modernismo. En Zamora hace poco nos hemos incorporado a la Ruta Europea de Ciudades Modernistas, capitaneada por el Ayuntamiento de Barcelona, donde hay muy pocas ciudades de Castilla y León. Bueno, está Astorga con un edificio importante y emblemático modernista, pero está Zamora con 19 edificios modernistas, y que nos hemos dado cuenta de que puede ser un producto atractivo configurando un producto que, sin ser turístico, se puede transformar en turístico. En definitiva, yo creo que las redes sociales, y atendiendo a su pregunta, desde luego, no hay que conocerlas y hay que utilizarlas, implicarse en ellas. Yo creo que pasamos de la generación del folleto, del papel, en el que verdaderamente era muy importante, hacíamos folletos atractivos, fotografías maravillosas, a buscar en las autopistas de la información, en la web, en la inmensidad de la web, desde luego la forma más adecuada de llegar al mayor número de demandantes turísticos que pueden tener los destinos en nuestros momentos. Sin que exista miedo, ¿no? Porque ahí en Santander yo me encontraba con eso, ¿no? Con que todavía existe como un poco de miedo a que el cliente pueda colocar un comentario, pues no sé, del destino, un comentario de tu ciudad, de un restaurante. Y yo creo que los empresarios turísticos a veces tenemos ese miedo, ¿no? O tienen, ¿no? Yo creo que ya he pasado esa etapa. Tienen ese miedo de que en vez de gestionar ese comentario de una forma positiva, lo que hacen es ser recelosos a que alguien pueda comentar, cuando lo que estás haciendo es bloqueando ese comentario de alguna manera de esa persona que lo va a colocar en otro sitio con una mayor... de una forma mucho más virulenta, yo creo, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, miedo a la crítica en ese caso, ¿no? Yo creo que estamos en ese momento, la web 2.0, esa idea de participación, que en definitiva es lo que construye y nos hace más grandes. Es decir, yo entiendo que es fundamental. Zamora ahora, hace poco, dábamos el pistoletazo de salida a una web vinculada y relacionada solo con el turismo, con la promoción de la ciudad, el Zamora.es, y dentro de Zamora.es una experiencia de televisión online, una experiencia de televisión que además es algo más que simplemente una videoteca en la que pongamos las maravillas y las bellezas de los destinos, que desde luego pues es un portal sin ninguna duda adecuado para ello, sino mucho más allá. Es decir, tenemos que dar oportunidad de que, como verdaderamente estos destinos, sobre todo en los que hay tanta piedra, tanta historia, tanto patrimonio, verdaderamente son lugares adecuados para provocar sensaciones, para provocar sentimientos, que yo creo que es donde está ese paso adelante que hay que dar precisamente para hacer más atractivos estos destinos tan pétreos, tan históricos, tan cargados, insisto, de historia y de razones, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde luego, darle oportunidad a que el turista, el que vive la experiencia del turismo, lo manifieste a través del portal y lo manifieste a través de sus sensaciones, creo que nos enriquece a todos y da un componente todavía mucho más atractivo a los destinos turísticos. No existen muchas marcas. Yo a veces siempre digo que al final la marca eres tú, ¿no? Y hay veces que a lo mejor en Asturias o se me puede criticar mi forma de verlo, porque yo creo que los empresarios turísticos viven demasiado anclados en colocar 50 marcas delante de una puerta, ¿no? Cuando la mejor marca a veces de venderlo eres tú, ¿no? La palabra vender existió toda la vida y yo creo que es una palabra que funciona muy bien, ¿no? Todos vendemos algo, ¿no? Es decir, no existen demasiadas marcas en la administración, o en Asturias, o en Zamora, o en cualquier región, demasiadas marcas de calidad de casas, de casonas, de casas, de apartamentos, de restaurantes. El cliente llega a un momento ya que no sabe, yo creo, dónde está, ¿no? Se crean demasiadas marcas, yo creo, ¿no? Vamos a ver, yo pienso que tradicionalmente ha habido un error que además yo creo que se está superando, ¿no? Y es el confundir las marcas con los logos, ¿no? El confundir esa obsesión, ¿no? Yo creo que el concepto marca en el mundo del marketing evidentemente es claro, ¿no? Es decir, la marca es el resultado, el fruto de, sobre todo, lógicamente, de un conocimiento real del destino y de lo que verdaderamente nosotros podemos poner en valor del destino, ¿no? Sí que es cierto que a veces abusamos y creemos que de esa manera somos capaces de posicionarnos mejor o de comercializar mejor, cuando a lo mejor lo que estamos haciendo es despistar, como muy bien decía usted, al cliente, ¿no? al cliente turista en este caso, ¿no? Yo creo que evidentemente el turista hoy es más exigente que lo era hace tiempo, entre otras cosas porque tiene también mucho más donde elegir, porque verdaderamente selecciona mucho más aquello que quiere visitar
y por supuesto porque exige también mucho más. Y porque quiere hacernos sufrir, yo creo. Vamos a ver, más que nada yo creo que también fíjate, ocurre, por ejemplo, en Zamora un ejemplo es la implicación que hemos tenido ahora en el sistema integral de calidad turística en destino, ¿no? Es decir, en ser capaces